Hola, estimados alumnos de séptimo básico del Colegio San Esteban Mártir. Esta es la tercera clase de ciencias y trata sobre cambios en la materia. En primer lugar, para recordar, sabemos que todo está formado por átomos, ya sea el niño, la bicicleta o el suelo. Todo lo que tiene materia está formado por átomos. También sabemos que un átomo se puede representar por un círculo y una molécula es un conjunto de átomos, tal como vemos en la imagen. Y la materia tiene una composición particular. Puede dividirse en sustancias puras, que son todos aquellos elementos que están formados por moléculas iguales, que pueden ser moléculas de átomos iguales, como los elementos, o bien moléculas de átomos distintos, como los compuestos. Y las mezclas es una, como lo dice la palabra, una mezcla de moléculas, o bien una mezcla de componentes. Tenemos de dos tipos, aquellas mezclas en las que no es posible diferenciar los componentes a simple vista, como por ejemplo la Coca-Cola, o bien las mezclas heterogéneas en las que es posible diferenciar los componentes a simple vista como una ensalada. Entonces, ahora vamos al objetivo de la clase del día de hoy. Es identificar los cambios físicos y químicos, y también reversibles e irreversibles de la materia. Para empezar, sabemos que la materia puede cambiar, no se mantiene constante siempre. Por ejemplo, un vaso de agua, si se congela, la materia cambia, pasa de líquido a sólido, ¿cierto? Entonces, tenemos que la materia puede experimentar cambios físicos o químicos. Por ejemplo, la ebullición de agua, por ejemplo, si ponemos a hervir una olla con agua, agua al calor en el fondo, o en una tetera, y también un incendio forestal, como el que tenemos en la imagen. Primero tenemos los cambios físicos. Los cambios físicos son transformaciones en que alteran solo el aspecto de la materia, pero no en la composición misma de sus moléculas. Por ejemplo, si el hielo pasa al agua, la composición de las moléculas sigue siendo la misma, pero el aspecto es distinto. Tenemos hielo, que es sólido, y agua, que es líquida. Pero la composición del hielo y del agua es igual, tienen la misma molécula. O por ejemplo, si cortamos un papel, aunque el papel tenga una distinta forma, es decir, que sea más pequeña, sigue teniendo la misma composición molecular. Entonces, es decir, que si por ejemplo aquí tenemos una molécula, dos moléculas, tres, cuatro y cinco que están todas juntas, si es que este objeto sufre un cambio físico, entonces lo que va a pasar es que las moléculas van a seguir siendo las mismas, no van a haber cambiado, simplemente están más separadas. En segundo lugar, tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos son transformaciones de la composición interna de un objeto, es decir, sus moléculas se reordenan. Por ejemplo, al quemar un fósforo. ¿Qué pasa con las moléculas de fósforo? Tenemos que, si es que antes habían tres moléculas, ahora, o sea, con algunos átomos, ahora se reordenan y las moléculas quedan distintas que antes, es decir, cambia la molécula del interior del objeto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer un cambio químico? Casi siempre los cambios químicos van acompañados de fenómenos, como por ejemplo el cambio de color. El cambio de color de las hojas resulta ser un cambio químico. También tenemos un desprendimiento de gases para algunas reacciones químicas. O por último también tenemos que podrían tener una absorción o liberación de energía, como vimos en el caso del fuego, el fósforo quemándose. Entonces ahora, identificar si los cambios son físicos o químicos. En primer lugar, tenemos una manzana. Vemos que puede haber que cambió de color, es decir, podría ser un cambio químico. En segundo lugar, tenemos que un papel se quema, tenemos liberación de energía, es decir, es un cambio químico. Acá tenemos, por ejemplo, que se está congelando algo y no vemos que hay ningún cambio de color, ni desprendimiento de gases, ni absorción de energía, sino que simplemente está cambiando de estado, es decir, es un cambio físico. Por ejemplo, un tazón roto no cambia la composición molecular de este mismo, sino que simplemente se parte, es decir, es un cambio físico. Tenemos, por ejemplo, clavos oxidados. Aquí podemos observar que hay un cambio de color, es decir, podríamos identificar que es un cambio químico. Y por último, si es que cortamos un pan en rodajas, podemos ver que no cambia la composición molecular de sí, sino que cambia la forma en la que se presenta, es decir, es un cambio físico. También la materia, además de experimentar cambios físicos y químicos, puede experimentar cambios reversibles o irreversibles.
Por ejemplo, tenemos en los cambios reversibles que la materia puede volver a su estado original. Es decir, del agua puede pasar al hielo y del hielo puede pasar al agua si es que aumentamos o disminuimos la temperatura. En cambio, en un cambio irreversible, la materia no puede volver a su estado original. Si yo tengo un huevo y se quiebra, aunque lo pelle con scotch, nunca va a llegar a ser el mismo huevo de antes. Es decir, no puede volver a su estado original. Ahora vamos a practicar un poco. Viendo las siguientes imágenes, debemos identificar si es que los cambios son reversibles o irreversibles. Por ejemplo, en unas hojas de un árbol caído, podemos ver que las hojas han cambiado de color y es muy difícil, o sea, es imposible que una hoja roja vuelva a ser verde. Es decir, es un cambio irreversible. En un helado, sabemos que el helado puede derretir y volver a congelarse, es decir, vuelve a su estado natural. Entonces, es un cambio reversible. En tercer lugar, tenemos una plasticina. Si es que nosotros la moldeamos, puede volver a su estado natural, ¿cierto? Entonces, es un cambio reversible. Una manzana, si es que está oxidada, no puede volver a su estado natural, entonces es un cambio irreversible. En un vaso roto de vidrio, aunque lo pillemos con gotita o con lo que sea, nunca va a volver a su estado natural, a su estado original, es decir, es un cambio irreversible. Y por último, en el fuego, si es que tenemos estas maderas quemadas, es imposible que vuelvan a su estado original, es decir, que no estén quemadas, es decir, es un cambio irreversible. Entonces, ahora, para retomar lo que vimos al principio de la clase, vamos a identificar estas mismas imágenes viendo si es que son cambios físicos o químicos. En la primera imagen, en la que tenemos las hojas del árbol, sabemos que si es que se observaba un cambio de color, entonces estábamos frente a un cambio químico. En el helado, sabemos que si es que no hay cambio molecular, es decir, solo cambia la apariencia física del componente que estamos observando, en este caso el helado, era un cambio físico. En la plasticina, si es que nosotros la moldeamos y la movemos, no hay un cambio, o sea, no hay un cambio de color, no hay liberación de energía y tampoco hay desprendimiento de gas, es decir, es un cambio físico. En la manzana sabemos que hay un cambio de color, es decir, hay un cambio químico. En el vaso sabemos que las moléculas no se reordenan, simplemente cambia la apariencia del vaso, porque antes estaba entero y ahora está quebrado, es decir, es un cambio físico. Y por último, tenemos que en el fuego los cambios pueden ser, o sea, el cambio aumenta la liberación de energía, es decir, es un cambio químico. En resumen, la materia puede cambiar de dos formas, ya sea cambios físicos o químicos, que habla de la conformación molecular del objeto, o bien reversibles o irreversibles, que habla de si es que el objeto puede volver a su estado original o no. Entonces, ahora usando toda la información trabajada en la clase, responda de manera individual la evaluación. Mucha suerte y cualquier duda que tenga puede escribir directamente a su profesora correspondiente con los mails que están en la pantalla. Mucha suerte, que esté muy bien.